¿No te parece raro que todo esté tan perfectamente desordenado? Las personas llegan justo cuando las necesitas o cuando menos lo esperabas. Te atrasas 5 minutos y te salvas de algo catastrófico. Pides señales y las ves en todas partes, pero nadie te enseñó a leerlas. Dicen que es casualidad, pero a veces parece algo exacto. ¿Y si no está perdido? ¿Y si solo no sabes leer el mapa? El universo no conspira a favor o en contra tuyo, simplemente funciona. Y cuando al fin lo entiendes, todo empieza a encajar en su lugar. Bonsoir, mis amis, bon chance, c'est un jour magapicos. Yo soy Vika, este es el podcast Punto Vivir y hoy vamos a abrir la primera de 5 partes sobre las leyes universales. ¿Qué pasaría si el universo en realidad ya tiene un orden y tú solamente tienes que aprender a entenderlo? Es muy común que en medio del caos todos busquemos algún sentido, una certeza, una dirección y a veces creemos que solo es suerte, una casualidad. Pero, ¿y si existiera una estructura mágica que rige la vida aunque no la veas? Las leyes universales no son reglas impuestas, son principios que explican cómo fluye la energía, cómo opera el alma, cómo se construye la realidad que nos rodea. En este capítulo no les quiero hablar como de cosas irreales, por lo cual voy a bajar los conceptos hacia algo más tangible. Y también quiero que recordemos todas estas cosas que en realidad también son parte de la ciencia. Por ejemplo, podemos hablar de la gravedad, ¿no? No necesitamos creer que existe la gravedad para saber que eso es lo que nos permite caminar en la Tierra. Lo mismo pasa con todas estas leyes, que más que preguntarnos si existen o no existen, deberíamos de enfocarnos en lo que nos enseñan y así aprender a leer el mapa desde donde lo estamos viendo. Quiero que te pongas a analizar y a pensar si en alguna parte de tu vida hay algo que hayas sentido que tenía que pasar, que no era una coincidencia y que constantemente te preguntas si habías visto o no las señales. Deepak Chopra, un médico y autor de las 7 leyes espirituales del éxito, nos dice que el universo tiene un diseño, pero tú también formas parte de este. No estás aquí por error y que todo está aquí por una intención específica. Hoy quiero que empecemos a ver este tema con los ojos abiertos. No quiero que sea simplemente por fe y que también lo hagamos a conciencia. Vamos a recorrer las primeras 9 leyes en este capítulo, desde la unidad hasta la relatividad. Y en este proceso tal vez descubramos que mucho de lo que hemos vivido tiene una explicación energética que quizás no estabas listo para recordar, pero por algo llegaste a este capítulo. En cada cultura, en cada religión, siempre hay una explicación de cómo todo sucedió, hasta para la ciencia, ¿no? Para algunos fue un dios, para otros fue el Big Bang, pero hay muchas formas en las que esta vibración se creó. Las leyes universales también tienen un inicio, 3 principios que sostienen todo lo demás. No son conceptos filosóficos, sino tangibles en la vida diaria. Cuando sientes que todo está conectado, cuando notas que tu energía cambia día a día, cuando descubres que el mundo refleja tus propias emociones. Y estas leyes tienen sus inicios en el Kybalión, que es un texto hermético que recopiló enseñanzas egipcias y griegas. También resuenan con principios de la física cuántica, la no localidad, el campo unificado y, ¿por qué no?, el observador. Por eso este tema me gusta más porque es más tangible y por lo mismo podemos entenderlo más a profundidad. La primera ley universal es la unidad divina. Todo está conectado, no hay separación real. Tus pensamientos, acciones y emociones afectan al conjunto que te rodea, al todo, para ser más precisos. Quiero que te pongas a recordar y a pensar si alguna vez has sentido que el universo te estaba hablando, como si, un ejemplo muy banal, que vas manejando y no estás poniendo atención y te dan un susto para que ahora sí pongas atención. El ejemplo de la cultura pop, la película Avatar del 2009 de James Cameron, la forma en la que funciona su mundo y su planeta, todo está conectado a través del Eiwa, una red de energía viva que une a todos los seres. Cuando los Na'vi conectan sus trenzas con los árboles o con los animales, muestran que no hay una verdadera separación.
solo expresiones distintas del mismo campo en el que viven. Refleja cómo cada acción impacta al todo, incluso a un nivel planetario. Obviamente para nosotros es más difícil verlo así, pero por eso esta película es tan interesante, porque habla de conceptos que todo el tiempo se han utilizado y se han dicho, pero a veces no estamos preparados para decirlas en voz alta. La segunda ley es vibración. Todo vibra, las emociones son frecuencia, la alegría, la rabia, la gratitud, todos tienen un ritmo y este ritmo puede crear o destruir. ¿Qué frecuencia ha sido más dominante últimamente en tu vida? ¿Y esto cómo te ha afectado? Por eso muchos dicen que la música te puede hacer más feliz, hacer más triste, te puede ayudar a transmutar estas emociones. Y por ejemplo, la canción de Happy de Pharrell Williams de 2013, esta canción literalmente cambia el estado emocional de quien lo escucha. Es un ejemplo perfecto de cómo la vibración, en este caso puntualmente que es sonoro y emocional, puede alterar tu frecuencia interna. Tu vibración define tu percepción, tu actitud y tu impacto. He escuchado mucho, sobre todo en los canales más espirituales, que dicen: ten mucho cuidado con la música que escuchas. Y sí, ten cuidado que escuchas, porque lo escuchas, pero sobre todo utilízalo para cosas para bien. Por ejemplo, si una canción que a mí me gusta mucho para manifestar es Así como quiero de Alexa Sotelo, porque esta canción nos recuerda que yo puedo crear mi realidad, que si yo quiero lo puedo hacer. Y otra también que me gusta mucho es El Sol de Tokisha, porque va a salir el sol. Aunque estés en los peores lugares, aunque estés en los lugares más incómodos, el sol va a salir. Y son estas canciones las que deberían de ser más repetidas y más escuchadas. Y como tercer ley tengo la correspondencia, que creo que es una de esas leyes universales que escuchamos muchísimo en repetición en todos los lugares. Cada vez que se abre un tema espiritual, todo el mundo habla de la correspondencia. Y puntualmente la correspondencia nos dice que como es adentro, es afuera, y los conflictos que puedo tener con las personas muchas veces reflejan batallas internas que he decidido no atender. Les digo, esta es la ley universal más común que se utiliza en los canales espirituales. El ejemplo que yo les tengo es de la serie de BoJack Horseman, que él constantemente vive esta lucha constante con su mundo externo, lo quiere cambiar, todo quiere que sea de una forma en específica, y cuando por fin construye algo lo destruye y sin darse cuenta está replicando sus heridas internas, constantemente está creando toda esta realidad absurda que le hace sentirse más solo. Y la serie nos pone en la mesa lo que sucede cuando decides que no vas a sanarte y cómo todo se empieza a manifestar afuera, ¿no? Todos los problemas que estás teniendo en relaciones caóticas, en la autodestrucción, en situaciones en las que te vas metiendo solo por el simple y sencillo hecho de que no te sientes bien contigo. Y podemos ver cómo el caos del exterior en realidad termina siendo un reflejo de ese desorden que tenemos en el interior. Decidí dividirlos en bloques de 3 en cada episodio para hacerlo un poquito más ameno y más tranquilo y hablarles más sobre otras citas. Y por ejemplo, quiero que estas 3, que son para mí como las más básicas y creo que las más fáciles de entender, quiero que nos demos cuenta cómo, aunque estamos hablando de un tema espiritual, en realidad es algo que lo podemos ver cualquier persona, ¿no? Podemos sentir en nuestro cuerpo como cuando yo le hago daño a alguien o cuando yo la trato a alguien con mucho cariño, por ejemplo a mi hija, como ella me trata a mí con mucho cariño. ¿Será que es el Ewa que nos une? Mi vida preciosa. Y también, por ejemplo, la vibración. Uno siente cómo se mueve su cuerpo cuando está feliz, cuando está enojado, cuando está triste. Y esas vibraciones, esa energía que irradiamos, se refleja y se une con la correspondencia, ¿no? Cuando no estás bien, tu alrededor te recuerda que no estás bien. Y la autora del libro de El juego de la vida y cómo jugarlo de 1925, Florence Scovel Shinn, nos dice que el mundo exterior solo manifiesta el mundo interior. Una vez que puedas cambiar lo que tienes dentro, lo que proyectas y lo que te rodea cambiará solo. Por eso es tan importante toda esta necesidad de que el mundo te lleve a los caminos correctos. Y por ejemplo, el libro La Matriz Divina de 2007 que escribió Greg Braden
físico y autor, nos dice que el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Por eso cuando se manifiesta es muy complicado, ¿no? Porque no puedes hacer algo tan específico como decirle al universo, quiero más sal en mi comida, porque el universo no entiende de palabras. Quiero ser feliz, quiero estar más feliz. Eso es más fácil porque el universo sí entiende de sensaciones, porque las sensaciones son creadas con vibración. Por eso a mí me gustan mucho todos estos conceptos, porque nos hacen sentir más ricos y todo esto lo unes en un conjunto que te ayuda a recordar que estás aquí. La frase clave que creo que une muy bien: nadie vive en la nada. Todo está conectado. Somos un campo de estrellas que tenemos el mismo cielo y ese cielo nos hace movernos. En el segundo yo les voy a hablar más sobre la energía, el deseo, la canalización, que son las siguientes tres. Desear algo no es malo. El problema es desde dónde hacemos estos deseos. Muchas veces pedimos desde las carencias y no desde una verdadera abundancia. Queremos manifestar, pero seguimos en esa frecuencia de me falta. Lo que les decía, ¿no? Si el amor tiene una vibración, si el enojo tiene una vibración, si la escasez tiene una vibración, lo que vas a crear es más escasez. El nudo no está en el deseo, está en la incoherencia de lo que pedimos y dónde vibramos. La cuarta ley es sobre la atracción, que nos dice que no vas a traer a tu vida lo que tú quieres, sino de lo que eres capaz de sostener vibracionalmente. En la película de Pursuit of Happiness, que es esta de Will Smith y su hijo, podemos ver cómo el personaje de Will Smith mantiene su enfoque y energía positiva incluso en medio de la adversidad. No se trata solo de pensar en positivo, sino de sostener con frecuencia coherente con lo que se desea alcanzar. Y aquí repetimos esta parte de él no atrajo ese empleo porque lo deseara, lo hizo porque pudo sostenerse a pesar de la adversidad. La quinta ley es sobre la inspiración. Nos habla de que nuestra alma nos susurra y lo hace con un verdadero entusiasmo, pero no tiene una urgencia. Podemos ver en la película de Soul de Pixar del 2020 que el protagonista cree que su propósito es tocar jazz, pero descubre que su verdadera inspiración viene de gozar lo cotidiano y de estar presente. Esto no viene del ego, sino desde su propia alma. La sexta ley nos habla de la transmutación de la energía. Toda emoción puede convertirse en fuerza. El dolor puede ser sabiduría, pero esto solo puede suceder si lo atraviesas, pero no si lo niegas. Un claro ejemplo es el álbum de Beyoncé, Lemonade, en el que este disco transforma su dolor personal en una fuerza creativa, sanación y empoderamiento colectivo. Y todo esto lo convierte en arte. El dolor, cuando se atraviesa, se convierte en una sabiduría compartida. Y sobre estas tres leyes, quiero que pensemos sobre si realmente estamos canalizando la energía a los lugares correctos o si solo la estamos reprimiendo. Una cita que les quiero agregar aquí es sobre Neville Goddard, místico y maestro de manifestación, que nos habla sobre el sentir y cómo este es el verdadero secreto. Tu mundo externo es siempre una imagen de tu estado emocional dominante. Lo que creas, lo creas desde tus emociones y tus sentimientos. Clarissa Pinkola Estés, psicoanalista junguiana, nos dice en su obra Las mujeres que corren con los lobos, de 1992, que no existe una energía mala, solo es una energía que no se dirigió correctamente. Toda emoción no expresada se pudre dentro de ti. Por eso yo siempre les digo, aunque hagas el ridículo, aunque seas migajero, aunque lo que sea, dilo. Porque si lo sientes y lo vas a guardar dentro de ti, esto te va a hacer infinitamente triste y esto va a crear tristeza a tu alrededor, porque todo es energía. Y si yo me quedo con esas emociones y esos sentimientos guardados, simplemente no va a funcionar y nada me va a salir como yo quiera. Y sobre estas tres, quiero poner el ejemplo simbólico de que una vela no va a brillar más o menos por apagar a otra. Transmutar esta energía es crear luz con lo que nos hace daño. Y también quiero que te preguntes, ¿qué es lo que estoy evitando sentir? ¿Y qué pasaría si decido transformar esta energía? Quiero que recuerdes que no necesitas más o menos energía, sino que necesitas una dirección clara. Y en el último bloque les quiero hablar sobre la transformación, manifestar desde nuestro presente.
Manifestar no es desear con fuerza, es preparar el terreno para recibir. Y eso requiere un trabajo interno, claridad, una fe activa y congruencia emocional. La manifestación no comienza cuando pides, comienza cuando decides convertirte en alguien que puede sostener eso que pides. Yo siempre les he puesto de ejemplos muchas historias, ya sea de la cultura pop o de varios libros y parte de mi religión, y lo que más recuerdo sobre este tema es que si yo estoy constantemente pidiéndole a Dios, me quiero ganar la lotería, quiero tener la lotería, yo necesito ese dinero, porque una vez que yo tenga la lotería ganada, puedo hacer un montón de cosas, pero pues para empezar no compro billetes de lotería, en segunda no tengo qué hacer con ese dinero, y al igual que toda la energía, el dinero tiene una energía y una vibración, y cuando no se mueve, se pudre. Y por último les voy a hablar de las últimas 3 leyes que vamos a hablar en este capítulo. La ley número 7, que es sobre manifestación. Visualiza qué es lo que quieres. Con una emoción y una acción, esto lo hará realidad. Es muy difícil manifestar porque estamos tan acostumbrados a hacerlo desde las carencias. Queremos manifestar algo, pero lo que tenemos a nuestro alrededor creado por nosotros mismos y por nuestras propias inseguridades, no nos lleva a los lugares correctos. Queremos hacer algo en específico, hacerlo de tal forma que todo sea perfecto, que cuando volteamos nos damos cuenta que lo que queremos crear quizás ya está, solo que estábamos tan llenos de maleza que no lo podíamos ver. Por eso dice visualiza. Yo visualizo que en al menos 4 años más voy a tener mínimo 5 libros publicados, de los cuales alguno ya va a ser bestseller, que voy a tener ya mi canal bien de cuentos y de manifestaciones, y que este canal va a llegar a su fin, porque todo tiene que tener un lapso de tiempo, y yo creo que 5 temporadas son suficientes para hablar de todos estos temas. Quiero dedicarme al 100% a la escritura, entonces ya sea que este canal deje las manifestaciones o que en este canal deje los cuentos o que sí mantenga los otros canales, pero no puedo ver esta emoción que tengo y trabajo en las acciones que quiero. Trabajo al escribir, trabajo al grabar el podcast, trabajo al editar el podcast, trabajo al crear los cuentos, y luego la emoción que siento y que hago y que genero no está alineada con la acción y mi visualización. Por ende, mi realidad no es la que yo quiero. Esto es lo importante que tenemos que reconocer. Yo, por ejemplo, les manejo de la cultura pop la película Inception de 2010 de Christopher Nolan, en la que los personajes literalmente crean mundos dentro de su propia mente. La combinación de una intención, una emoción y creencias que alteran la realidad del sueño y también de la vigilia. Tú no puedes crear una realidad que no crees posible. Eso es muy importante. Tú no puedes crear una realidad cuando lo que te rodea es carencias. Y manifestar no es solo, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo necesito esto, yo merezco esto. Es sostener una visión con tus acciones y con una coherencia emocional. La octava ley es sobre la abundancia. Nos habla de que la escasez no es real, es una programación. El universo no te va a dar ni te va a quitar. Tú sintonizas con lo que crees que mereces. Esto se me hace muy importante y como también se me hace muy interesante cómo cada bloque va teniendo su propia complejidad. En este sí estamos hablando de cosas que constantemente escuchas en los canales sobre espiritualidad, de que hay que manifestar, hay que ser abundantes y nadie te dice cómo realmente, solo es pídelo y se te va a dar, pero si tú haces X cosas se te va a quitar y te empiezan a meter miedos y expectativas de la vida que quizás nunca vas a poder cumplir. Por eso creo que es muy importante recordar que tú vas a hacer clic con todo lo que crees que mereces. Por eso yo les digo, si yo estoy constantemente queriendo manifestar cosas con mis visualizaciones y mis acciones, pero mis emociones no están ahí, en realidad yo no puedo manifestar algo tangible. Y en este ejemplo yo les tengo la serie de The Crown, que aunque vemos cómo todos los personajes tienen un poder material inimaginable,
Los personajes muchas veces operan desde una escasez emocional, desde un miedo a perderlo todo y una rigidez absurda. Esto muestra que la abundancia en realidad es un estado interno y no un título o una riqueza extrema. La abundancia se mide en nuestros propios huecos. Creo que existe gente mucho más abundante que vive en la nada, rodeados de absolutamente nada, a gente que tiene una riqueza extrema. Y por último, en este capítulo les voy a hablar sobre la ley de la relatividad. Nada tiene significado por sí mismo. Todo se vuelve valioso o insoportable según el lente del que lo miras. Por eso van tan ligadas, ¿no? Porque para manifestar necesitamos ser abundantes, pero también nuestra propia perspectiva de lo que queremos manifestar y nuestra propia abundancia puede cambiar desde el lente en el que lo mires. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando yo estaba en mi trabajo anterior, yo siempre les decía, es que este trabajo es así, así y así, y a mí me hace sentir así y así y así, y por eso no me gusta. Y muchos me decían, es que hay trabajos en los que ni siquiera tenemos los beneficios por ley. Y yo dije, pero ¿hacia dónde quieres irte? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Yo veo trabajos que son buenos, que me van a hacer sentir bien, que van a llenar mis necesidades, que me van a hacer sentir exitosa, aunque no tenga el mismo salario. Pero si yo veo hacia abajo y veo todo lo que está mal, pues yo voy a rodearme de todo lo que está mal y de todo lo malo que estoy creando. Por eso yo les traigo a mí sí me gustó mucho la película de Everything Everywhere All at Once del 2022. Esta película nos habla de las múltiples realidades que son igualmente válidas y posibles y cómo lo que nosotros consideramos como malo, como el antagonista, en realidad depende del lente en el que lo estás viendo, ¿no? De lo que es bueno y lo que es malo, siempre va a depender desde el punto en el que lo estás mirando con la realidad en la que estás viviendo. Por eso todo siempre va a depender de un contexto y una percepción. En las cartas a Lucilio, en el estoicismo, nos dice que lo que nos daña no es lo que nos sucede, sino cómo lo interpretamos, cómo decidimos tomar esa información que nos rodea. Retomando quizás algún ejemplo muy básico, si yo estoy cocinando y se me quema la comida, depende de cómo yo interprete ese que se me quemó la comida, cómo reaccione porque se me quemó la comida, lo que me rodea y mis pensamientos por lo que sucedió. Depende de eso, es cómo va a ser hasta mi día, mi semana, mi mes, solo porque quizás cometí un error, pero yo me voy a culpar tanto y voy a estar en una vibración que me va a crear una realidad que me va a llenar de esa sensación, de esa vibración y de esa emoción y no voy a poder manifestar nada y mi abundancia se va a ver cortada, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando vemos por qué el Eiwa de Avatar era tan importante. No les estoy diciendo que vamos a ser pachamameros y que vamos a estar cantándole al Padre Fuego todo el día, pero que sí tengamos muy conscientes de qué nos estamos rodeando, cuándo nos estamos rodeando, cómo nos estamos rodeando, qué realidad es la que nosotros tenemos, porque eso siempre nos va a llevar a caminos más interesantes de los que queremos admitir. Y la autora del Secreto de 2006, Rhonda Byrne, nos dice que no vas a traer lo que tú quieras, ¿no? No voy a traer a esa persona perfecta que me va a complementar, que va a ser mi otro yo, porque yo en algunos mañanas voy a ser una persona así, así, así. Voy a traer lo que hoy en día soy. Yo siempre les he dicho, este podcast siempre me hace recordar temas y ver temas que no me gustan. Yo no puedo atraer a esa persona perfecta y constantemente atraigo y recaigo en punto porque tengo una vibración y una sensación y una realidad que me hace sentir vacía. Entonces atraigo personas que me recuerdan que estoy vacía. Quizás eso algún día cambie, quizás nunca cambie y quizás algún día yo pueda vivir en esa nueva vibración y realidad que me haga sentir bien conmigo misma. Y la autora de Tú puedes sanar tu vida de 1984, Louisa Hay, nos dice que la prosperidad no es algo que lo tengas que buscar,
es algo que tú te permites a ti mismo. Les digo, constantemente estamos creando una realidad y constantemente vamos a ver la vida, pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Y por último, quiero que imagines que cada pensamiento que tienes es una pequeña semilla. Yo quiero que te preguntes, ¿cuál es la que riego más todos los días? ¿El miedo, el amor, mis inseguridades, la felicidad? ¿A qué semilla le estoy dando esa posibilidad de crecer? ¿Qué es lo que estoy generando en mi vida? Estas leyes universales, por eso a mí se me hacen tan importantes, porque una vez que las entiendes, las crees, las recreas, te das cuenta que todo siempre ha estado ahí. Es una realidad que siempre ha estado presente. Y también te pregunto, ¿será que estás manifestando y estás pidiendo una abundancia en algo que en realidad crees que no mereces y no puedes recibir? Y si tú crees que no puedes recibir estas cosas, te invito a que analices un poquito más por qué. ¿Por qué crees que no puedes y que no lo mereces? Y también quiero que pensemos que manifestar no es pedir, es convertirte en el canal que sostiene todo lo que estamos anhelando. Para tener algo nuevo, necesitamos estar conscientes de qué soy, hacia dónde voy, cómo lo voy a crear. Y después de eso, también debemos de estar conscientes de que no puedes cargar algo cuando tienes las manos muy ocupadas. Yo siempre he dicho que no puedo iniciar algo bueno, no puedo iniciar algo bien, porque estoy cargando tantas cosas que, para mi desgracia, ni siquiera tienen que ver con temas que puedo manejar tan sencillamente. Y esto mismo me va a generar problemas en los que no voy a poder tener la pareja que yo quiero porque no soy la persona que puede estar a la altura de esa pareja que yo quiero. Por eso les digo que es muy importante analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y por último, quiero recordarles que en realidad las leyes universales no son nada nuevas. Solo son cosas que a veces no tenemos tan conscientes y no podemos recordar con tanta facilidad. Estas leyes no son reglas externas, no son conceptos que nadie ha escuchado antes, simplemente son resonancias internas. Cada una de ellas vibra dentro de ti, algunas te entusiasman y otras te confrontan, y justo ahí es donde te puedes dar cuenta qué es lo que te falta, qué es lo que más te molesta. A veces es lo que más necesitas integrar a tu vida. Caroline Myss, autora de La Anatomía del Espíritu de 1996, nos dice que lo que sea que estés negando te va a someter a lo largo de tu vida y aquello que aceptas te va a transformar. Quiero que te pongas a analizar estas leyes que en realidad son muy básicas, son muy cortitas, son muy sencillas y quiero que utilices estos ejemplos que te di y veas en el día a día qué cosas estoy haciendo y qué cosas no estoy haciendo, de qué me sentí más lejano de todo lo que escuché. Y quiero que tomes esta señal como la puerta que necesitas abrir para que sea tu ancla, se convierta en esa ley y puedas tener toda esa plenitud que algún día quisieras construir. Y yo te pregunto, ¿cuál de todas estas leyes crees que es la que más necesitas recordar para dejar de repetir todos tus círculos viciosos? Y también quiero que pienses que no estamos aprendiendo a manifestar. Este capítulo y las leyes universales no es sobre crear, manifestar o algo similar. Estamos recordando todos estos conceptos que sabíamos que existían, pero no sabíamos cómo manejarlos. En fin, mis amis, espero que este capítulo les haya gustado mucho. Este es parte de los nuevos. Les digo, voy a hacer 5 capítulos de el ejercicio de 36 preguntas para conocernos. Les voy a hacer 5 capítulos de las leyes universales y probablemente de aquí a finales de año termine de explicar el tarot como tal. Y espero que algunos de estos capítulos les gusten. Les digo, este cambio que en realidad iba a pasar hasta la tercera temporada, lo adelanté porque me pareció que hay muchas cositas y muchas dudas que quizás era importante
hacernos escuchar. Y en fin, mes amis, aquí está Teriyaki. Que se suscriban al canal, le den me gusta y todo eso. Por favor, que si no, ¿cómo compro mis croquetas? Y eso, gordita, que nos honras con tu grata presencia. A ver, déjame te pongo esto acá. Yo no muevo a la gordita y la gordita les dice, ¿qué les dices, mi amor? ¿Qué les dices? ¿Qué les dices,